número 1 y vamos a empezar con nuestra conferencia número 2. La próxima ponencia será impartida por la licenciada Lucy Avil Castillo Díaz, quien estudió la licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia. Ha realizado trabajos asistenciales en diversos hospitales del Estado de México, tanto públicos como privados, desempeñando el puesto de enfermería. Participó en la creación de consultorios de lactancia materna en el Hospital Mariano Matamoros, IMSS Bienestar, Estado de México. Su trayectoria como docente académica ha sido en Universidad Tecnológica Iberoamericana, Estado de México, Academia Militarizada del Distrito Federal, Centro de Capacitación Integral, Bienestar y Liderazgo, Toluca, Estado de México, Universidad Isidro Fabela, Toluca, Estado de México, Impulsor Humanista, Distrito Federal. Actualmente es profesora de tiempo completo, impartiendo la licenciatura en Enfermería, técnico en Enfermería y auxiliar en Enfermería. Quien nos trae el tema el día de hoy, anatomía y generalidades del catéter central de inserción periférica. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a la licenciada para que pueda pasar? Adelante. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien despiertos? Ya se tomaron su receso. Y miren que para este tipo de ponencia, el cual les voy a explicar, necesitamos que de su colaboración y también de su conocimiento específicamente en el área de anatomía. ¿Cómo estamos en esa materia, en ese conocimiento de anatomía? Más o menos, regular, excelente. No los escucho. Mal. Ay, Dios mío. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Lucy Avil Castillo Díaz, soy licenciada en Enfermería y el día de hoy les voy a explicar la anatomía vascular, generalidades del catéter PIC de inserción periférica. Les haré la siguiente pregunta. Si tuvieras que insertar un PIC ahora mismo, ¿podrías nombrar el trayecto que sigue el catéter desde la vena de inserción hasta la aurícula derecha? El sistema circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. Debemos de entender que este sistema circulatorio es un sistema complejo. ¿Cuáles son estos vasos sanguíneos? Las arterias, las venas y los capilares. Es necesario tener un conocimiento de la anatomía vascular típica de venas y arterias antes de colocar un catéter de central de inserción periférica, catéter PIC. Para ello, estableceremos los siguientes objetivos. Identificar la estructura de la pared vascular. Identificar y localizar los vasos que se utilizan para introducir un catéter PIC. Poner en relación la anatomía y la fisiología de las estructuras venosas de brazos, axilas, cuello y tórax, con la colocación de un catéter PIC. Identificar la ubicación anatómica de arterias y nervios que se encuentren próximos a las venas de las extremidades superiores. Iniciaré explicándoles las características de los vasos vasculares. Tenemos dos tipos de características vasculares, las arterias y las venas. Las arterias tenemos por concepto que son conductos membranosos poco elásticos, con ramificaciones convergentes. Recordemos que las arterias y las venas tienen pared muscular. En el momento de ejercer la presión directa ante la arteria, esta no sufre modificaciones en el momento que quitamos esa presión. Por eso es elástica. Con ramificaciones convergentes, ¿qué quiero decir con esto? Que ellas están ramificadas, es decir, que están divididas.
para establecerse en canales cada vez más finos. Ellas llevan la sangre desde los capilares, perdón, es la otra diapositiva, ellas llevan la sangre desde, digamos que desde el corazón hacia el resto del organismo. ¿Cuáles serían entonces las demás características que tienen las arterias? Las arterias son pulsátiles, es decir, que tienen pulso. ¿Y dónde lo podemos reflejar? Pues en el flujo sanguíneo. Se cuantifican por medio de una frecuencia cardíaca. Llevan sangre oxigenada y tienen un camino de ida. Recordemos que las arterias no tienen válvulas. Las válvulas ayudan a impedir este reflujo sanguíneo. Por eso solamente es un camino de ida. Aquí les estoy mostrando una imagen donde vienen las partes que conforman una arteria. Tenemos músculo liso, tenemos una capa túnica elástica, una capa túnica interna y la flecha nos está indicando este camino de ida. Las venas son conductos membranosos poco elásticos con ramificaciones convergentes. Sucede todo lo contrario de las arterias. Al momento de realizar esa presión en la pared arterial, venosa, ellas tardan en volver a su estado original. Y con ramificaciones convergentes, quiero decir que ellas parten de un punto ramificado, de varias ramificaciones, varias divisiones, para establecerse en un solo conducto. Ellas llevan la sangre desde los capilares al corazón. Sus características es que las venas no tienen pulso, no son pulsátiles. Ellas contienen válvulas, los cuales ya les expliqué la función de una válvula, y llevan sangre desoxigenada. ¿Cuál sería entonces la estructura de esta pared vascular? La pared vascular la encontramos tanto en arterias como en venas. Tenemos tres tipos de túnica: la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Y tenemos válvulas venosas. Levante la mano, ¿qué tipo de vaso sanguíneo tiene válvulas? ¿Quién me puede decir? Levantamos la mano. Sin miedo, chicos. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo contiene válvulas? Las venas. Muy bien. Bueno, explicaremos qué es la túnica íntima. Es la capa más profunda. En ella encontramos revestimiento endotelial. ¿Qué es el revestimiento endotelial? Es todo lo que encontramos de manera interna en un vaso sanguíneo. Está compuesta por células endoteliales cuya característica es que son aplanadas y lisas. Cualquier traumatismo que dañe este tipo de revestimiento endotelial proporcionará la formación de trombina. La trombina es una enzima que ayuda a la formación del coágulo. Si se dañan estas células, comienza un proceso inflamatorio llamado flebitis. La túnica media es la capa intermedia. En ella está compuesta por tejido muscular y elástico. Se encuentran fibras nerviosas, tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras. En esta túnica va a haber una mayor producción de espasmos. Únicamente en las arterias es capaz de controlar el flujo sanguíneo mediante una contracción y una dilatación. La túnica adventicia es la capa externa. En ella encontraremos más tejido conjuntivo que rodea y proporciona este apoyo al vaso sanguíneo, específicamente en arterias y venas. Los nervios simpáticos van a estar situados en este tipo de túnica, específicamente en las venas mayores. Ahora bien, es importante mencionar tres factores
donde tienen esta interacción con los vasos sanguíneos. Tenemos 3 factores importantes: presión, velocidad y flujo. La presión, el grado mayor de presión se encuentra en la aorta por defecto del bombeo cardíaco. La velocidad es la distancia que recorre la sangre en un periodo de tiempo determinado. El flujo, en igualdad con el resto de estos factores, lo que más afecta al flujo a través de un vaso es el diámetro del mismo. Al doblarse este diámetro, la velocidad de flujo aumenta 16 veces. Si se cuadruplica el diámetro de luz, la velocidad del flujo aumenta 256 veces. Entonces, entre más este vaso tenga diámetro, ¿qué otros factores también vamos a beneficiar? Levantamos la mano. ¿Quién me puede decir? ¿Qué otros factores, si el diámetro de un vaso sanguíneo se aumenta? El primer factor, ¿cuál sería el que se modifica de manera inicial? La presión. Muy bien. ¿Qué más? La velocidad. Muy bien. Y digamos que el que va de la mano, el flujo. Ok, muy bien. Sí van poniendo atención, ¿eh? Para ello hablaremos de las venas mayores del brazo. El PIC se coloca en las venas grandes del brazo específicamente. ¿Qué venas? La vena basílica, la vena cefálica, la vena braquial y la vena antecubital, cuya característica es que tienen un diámetro mayor que las venas del antebrazo y no se afectan por la flexión del mismo. En este cuadro, bueno, en los siguientes cuadros les estaré explicando la vena, su ubicación anatómica y cuáles son las ventajas y desventajas de ellas. La vena basílica tenemos por ubicación anatómica que asciende en línea recta por el lado interno del músculo bíceps y termina en la vena axilar. Sus ventajas es que es la preferida para la inserción de este catéter por su trayectoria recta. Las desventajas es de difícil acceso o llevar el cuidado en su ubicación. La vena cefálica, su ubicación anatómica desciende por el brazo lateral al músculo bíceps y sigue bajando lateralmente hacia el antebrazo. Sus ventajas, este acceso se encuentra a la altura de la fosa antecubital y para los pacientes obesos es una vena viable. Las desventajas es que debido a este ángulo, el ángulo agudo, es de difícil acceso, el acceso al catéter, ya que tiene la comunicación con la vena axilar. El catéter puede moverse al momento de que realizamos alguna flexión-extensión de la extremidad, lo cual va a propiciar al paciente molestias o limitando su movilidad. La vena braquial, su ubicación anatómica de estas venas y característica principal es que son profundas y están junto a la arteria braquial. Sus ventajas, como les acabo de mencionar, es que tienen un tamaño grande. Sus desventajas, al ser esta vena profunda, no se puede palpar ni se puede ver a simple vista, sin la ayuda de la guía ecográfica. Está cerca del nervio braquial y la arteria. Vena mediana cubital. Su ubicación anatómica se une a la vena cefálica y basílica, al nivel de la fosa antecubital. Las ventajas es muy visible con el uso de la ecografía
es de fácil acceso para la venopunción. Las desventajas sería la limitación de este movimiento. Puede ocasionar desplazamientos. Si tengo limitación de la extremidad o limitación del movimiento, o también existe este desplazamiento, vamos a tener una complicación llamada flebitis mecánica. Hasta aquí, ¿hay alguna duda por el momento? ¿No? ¿Vamos bien? No se duerman. Ahí viene el Homero bueno. Ok, los nervios del brazo. Para ello es importante saber la ubicación anatómica del oso. Encontramos tres en esa zona. El nervio cubital, el nervio radial y el nervio medial. Entonces, primero debo de saber qué es un nervio. Los nervios son estructuras del sistema nervioso periférico que funcionan como cables para transmitir impulsos eléctricos desde el cerebro hacia el resto de mi organismo. Generalidades del catéter PICC. La definición de este catéter se dice que este catéter tiene una medición, lo cual corresponde de 55 a 60 centímetros. Este se inserta en una vena cuya punta está ubicada en la unión cabo auricular. Tenemos 3 presentaciones de dicho catéter: un lumen, 2 y 3 lúmenes, o 3 lúmenes o luces. Depende la indicación médica, depende también la patología y también depende la valoración que voy a realizar con este paciente para poder establecer qué tipo de catéter voy a utilizar. Recordemos que de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a las luces, de acuerdo a los lúmenes, van a tener diferente función al momento de insertarse. El catéter de un lumen, ¿para qué nos sirve? Administración de medicamentos, sí. También para la extracción de muestras sanguíneas, ¿cierto? De 2 lúmenes o 2 vías. De este lado. Sí, utilizamos uno para la nutrición parenteral y la otra para la administración farmacológica o la medicación, ¿cierto? Y de 3 lúmenes, ¿cómo se divide? De manera inicial tenemos de distal, medial y proximal. En el distal vamos a venir la presión venosa sanguínea, la presión venosa central. También ahí vamos a aplicar la nutrición parenteral. En la medial, ¿qué pudiera hacer? Ya les estoy ayudando. En la medial, ¿qué pudiéramos ejecutar? La administración de medicamentos. Y en el proximal, la extracción o las muestras sanguíneas. ¿Ok? Para ello, les estoy mencionando algunos de los dispositivos de acceso vascular. Encontramos catéter intravenoso periférico, ¿no? Con lo que todos los enfermeros tenemos la mayor relación. Siguiente, catéter de línea media. El catéter central de inserción periférica, catéter PICC, catéter vascular central y por último, el puerto venoso implantado. Y en la imagen les estoy mencionando cuáles son este tipo de clasificaciones para que cuando estemos en la praxis, cuando estemos trabajando, sepamos identificar uno del otro. Recordemos, muy importante, todos ellos son accesos vasculares, dispositivos de acceso vascular. Ahora, mi compañera ya les había mencionado sobre un paciente DIVA, ¿cierto? ¿Qué significa un paciente DIVA?
levantamos la mano. ¿Quién quiera participar? Es muy importante su participación. Por favor. Bueno, todos van a participar. Es cuando un paciente no tiene No escuchamos. Por favor, eso. Cuando un paciente no tiene visibles sus venas, que no son palpables, no son visibles. Ok, También sí. puede influir un poco la obesidad, Ujú. porque no nos permite la visibilidad de la vena. Gracias. ¿Quién más? Venga. Es un paciente de acceso de dificultad intravenosa. Muy bien. ¿Aquí? ¿Usted quiere participar? Sí. Por favor. Es un paciente que no lo puedes canalizar a la primera, por ejemplo, ya sea cuando el paciente no se le siente su vena, tiene obesidad o algún edema provocado. Gracias. Exacto. Todos llegamos a esta conclusión de que son pacientes con difícil acceso vascular. Y para ello, para establecer este tipo de catéter, existen las siguientes indicaciones. La vena no es visible, no veo la vena, tampoco la estoy palpando. Y yo ya realicé 2 o 3 intentos. Recordemos que en la unidad, y hemos tenido todas estas experiencias, que a veces hasta piden enfermeros de diferentes áreas, ¿no? Porque son muy buenos para canular, ¿cierto? Y entonces, ¿qué le vamos a hacer a nuestro paciente? ¿Qué le estamos realizando a nuestro paciente que es algo incorrecto? Multipuncionarlo, ¿no? Y estamos acelerando inclusive la pérdida de la integración cutánea y todas las complicaciones que ya vamos a hablar ahorita. Entonces, primero debo de considerar en mi valoración que este paciente sea un paciente DIVA, ¿ok? Si yo no veo la vena, si no palpo la vena y aparte yo ya llevo 2 o 3 intentos, todo ese tiempo es un total desperdicio, ¿cierto? Al contrario, estoy alargando el sufrimiento a mi paciente. Entonces, también ese es un punto a considerar, el tiempo. Cuando los pacientes son oncológicos, cuando los pacientes son adultos mayores, pacientes geriátricos, pacientes con obesidad, ¿sí? O pacientes que estén en un estado crítico. Para todo tipo de dispositivo existen contraindicaciones. ¿Para qué tipo de pacientes no son candidatos para este tipo de acceso? O no puedo aplicar, ¿sale? Ni tampoco el algoritmo, ni tampoco un paciente DIVA. Cuando existe trombosis venosa, pacientes con quemaduras, pacientes con fracturas y cuando el paciente tenga rechazo al procedimiento ante este dispositivo. Antes de continuar, quiero hacerles una retroalimentación y también compartirles un caso clínico que tuvimos la experiencia de poder trabajar y poder analizar. Recordemos que este tipo de pacientes DIVA pues no es algo de lo cual haya pasado de la noche a la mañana, o sea, hay una historia, hay antecedentes. Lo que pasa es que nosotros como personal de la salud no nos actualizamos para poder aplicar este tipo de catéter y para ello pues existen las certificaciones. Teníamos un caso clínico de un paciente, me acuerdo muy bien su nombre, le decían don Rafael, era un paciente oncológico. Y en el momento de que nosotros insertamos este tipo de catéter, para su beneficio, porque llevaba pues un tratamiento farmacológico, por ejemplo, las quimioterapias, varios estudios, y fue exitoso el procedimiento. Al día siguiente, nosotros vimos que este paciente empezó con dolor, a referir dolor en el brazo y a la altura del hombro.
nos alarmamos porque dijimos, bueno, si el procedimiento fue exitoso, ¿qué es lo que está fallando? Inmediatamente realizamos una ecografía Doppler y vimos que efectivamente el paciente ante el procedimiento no era un procedimiento incorrecto, sino tenía una complicación. La complicación era una trombosis venosa profunda. En el momento, la trombosis es, como ahorita les estoy mencionando en la siguiente diapositiva, es la presencia del coágulo en el trayecto de la vena. Si yo dejo ese coágulo, ¿qué va a pasar con mi paciente? Se me va a complicar, ¿no? Y de nada sirvió toda la técnica, todo el procedimiento estéril, por esa complicación. ¿Qué realizamos posteriormente? Pues bueno, fue un tratamiento farmacológico por medio de anticoagulantes para poder quitar este trombo y facilitar la vía. Esto que nos lleva como reflexión, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué quiero que ustedes lo sepan? Como ya lo habíamos mencionado en la anterior ponencia, es importante escuchar a nuestro paciente, su sintomatología. A veces por la carga laboral, pues todos refieren dolor, ¿no? Tú dices, bueno, pues por algo estás aquí, ¿no? No creo que estés porque te gusta estar internado, ¿no? Pero hay que escuchar a nuestro paciente. También, si a mí algo, después de un procedimiento, tengo una reacción adversa al procedimiento, también es importante mencionarlo y también es importante escucharlos. ¿En dónde? ¿Dónde se localiza la sintomatología, el dolor, el poder ver, ¿sí?, cómo está esta integridad y todos los datos relevantes que vimos en la ponencia anterior? Nuevamente, la trombosis, pues es esta formación del coágulo en el trayecto de la vena, lo que impide que exista esta filtración de sangre, este flujo sanguíneo hacia los tejidos. Infección. Por concepto entendemos que la infección es el crecimiento de un microorganismo en el segmento próximo distal o en la luz del catéter con signos de inflamación. También podemos encontrar que en el área hay enrojecimiento, dolor, calor o tumefacción en el punto de inserción. Y lo vemos en la imagen. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? ¿Ya vieron cómo esta infección está abarcando más circunferencia? Las lesiones cutáneas. Estas ocurren cuando hay una pérdida de integración o de integridad de la piel. Las podemos encontrar cuando el paciente tiene bultos, cuando el paciente tiene manchas, cuando el paciente tiene llagas. Nos está indicando que hay una contraindicación, hay una lesión en el sistema tegumentario. Recordemos que las lesiones cutáneas, nos vamos a ir a la anatomía del sistema tegumentario, ¿sale? Donde tenemos tres principales capas. ¿Cuáles son? A ver, no les escucho, hasta acá no se escucha, fuerte. Epidermis, dermis e hipodermis. Muy importante, las lesiones las podemos encontrar en ese tipo, la primera capa de manera inicial, porque es lo que voy a ver, ¿no? Y el desarrollo conforme van los días o conforme se va complicando el cuadro del paciente. Obstrucción es la falta de permeabilidad del catéter por una presión. Esta presión siempre va a ser externa. El pinzamiento. ¿Qué otro? Un coágulo en la sangre o cuando hacemos una medicación precipitada, ¿no? ¡Fum! Le pasamos y no esperamos, ¿sí? Le pasamos este medicamento al paciente con una técnica incorrecta, no esperamos el tiempo correcto para poder administrarle este medicamento o porque simplemente, pues ya, se me fue, ¿no? Ya está fuera del horario.
Eso va a causar una obstrucción. Flebitis es la reacción inflamatoria en la pared endotelial de los vasos sanguíneos que puede estar asociada a la formación de un trombo. La flebitis tiene un signo y un síntoma. El signo, vemos que es el enrojecimiento de la zona. ¿Qué síntoma en la flebitis es la que más vemos? ¿Qué síntoma? ¿O qué síntomas en una flebitis? Acá, por favor. Ya la chica estará de que ya hice mi cardio de 20 minutos, ¿verdad? Pero es importante. El paciente presenta dolor y calor o se siente caliente el área de la inserción. Exacto. Dolor, hinchazón, calor en la zona, enrojecimiento, ¿no? Entonces hay que diferenciar la sintomatología, el cuadro. Muy bien, gracias. Extravasación. Esto ocurre cuando existe una salida de líquido intravenoso hacia los tejidos circulantes. Los síntomas son piel fría, edema, enrojecimiento, no reflujo sanguíneo y goteo lento. ¿Quién de aquí se ha encontrado en esos escenarios con este tipo de pacientes? Pues yo creo que la mayoría, ¿no? La mayoría encontramos este tipo de complicaciones con los pacientes, sean pacientes DIVA o no. Bueno, por último, el dominio de la anatomía del catéter PICC es fundamental para el profesional de salud, ya que permite una inserción precisa y un manejo adecuado, lo que se traduce en una terapia intravenosa más segura. Finalizaré con esta frase. El saber y no hacer es lo mismo que no saber. ¿Qué vas a hacer tú para pasar al siguiente nivel? La respuesta está en ti. Gracias por su disposición. Agradecemos a la licenciada por esta ponencia. Ahora vamos a dar paso a las preguntas para que la maestra pueda respondernos. Entonces pueden levantar su mano con confianza y nosotros les estaremos pasando el micrófono para que la maestra a continuación pueda estar dando sus respuestas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Puede ir levantando su mano? ¿Todo bien? ¿Quedó todo claro? No sé, maestra, si le gustaría añadir algo más. No, todo muy bien. ¿Todo muy bien? Que hablen más, que interaccionen más, no tengan miedo. Sí, comenta la licenciada que no tengan miedo, entonces pueden levantar su mano. Cualquier pregunta es importante y recuerden que la pregunta que se hace uno es la que muchas veces se hacen todos los demás. Entonces, si pueden levantar su mano, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que se habló? Ok, ¿todo bien? Bueno, pues agradecemos a la licenciada Lucy Avil Castillo Díaz por su importante ponencia y la despedimos con un aplauso. También le vamos, licenciada, le vamos a otorgar un pequeño presente de parte de Medical Expo. Entonces, se lo entregamos y le esperamos ver los próximos años aquí mismo.